Muy buenos días. En el día de hoy tenemos a Héctor Perea, desarrollador frontend en Swaps, que nos va a hablar sobre JavaScript. Ok, muy buenos días, chicos. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de JavaScript. Va a ser una sección un poco dinámica en el aspecto de que no va a ser tan básico el curso. De pronto para las personas que apenas entren al mundo de JavaScript va a ser un poco complejo algunos conceptos, pero voy a intentar de que con el pasar del curso pues se vayan quedando esos conceptos un poco claros. Para las personas que de pronto ya han trabajado JavaScript de una manera mucho más profunda, los conceptos tal vez puedan parecer un poco fáciles, pero lo bueno de eso es que pueden refrescar conceptos que de pronto por ahí tenemos un poquitico como olvidados o que podemos volver a usar en nuestros proyectos presentes o futuros. Ok, para esta sección vamos a trabajar dos conceptos o dos elementos, que son el JavaScript asíncrono, cómo funciona, cómo JavaScript internamente funciona con ese JavaScript asíncrono y cómo la implementación de JavaScript va avanzando hasta tener lo que denominamos el ES6 o el ESMAScript 6, que es la compilación de nuevos features para el JavaScript modelo. Ok, voy a estar trabajando entre la pantalla de la presentación y la consola de Google Chrome para hacer algunos ejemplos de código. Okay. Entonces, lo primero que tendremos presente dentro del fenómeno de JavaScript son los fundamentos del JavaScript asíncrono o el async programming en JavaScript. Y hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre los modelos asíncrono y síncrono que JavaScript maneja. Bueno, el modelo síncrono es un proceso el cual espera hasta que el proceso termine para iniciar el siguiente. Es decir, la programación de JavaScript es como una especie de stacks de elementos, en donde el uno no puede avanzar sin el otro. Para darles un ejemplo más o menos claro, aquí eso es un refresco muy fácil para las personas que ya lo han manejado, pero vamos a imprimir en pantalla un simple Hello World. Y después del mismo, vamos a imprimir otro console log con Hello JavaScript. Básicamente, cuando nosotros ponemos esto en consola, que es la manera en como JavaScript o el navegador ve el código y lo reproduce al usuario, vemos que esto es de manera síncrona. Es decir, esta operación console log, que es una función que imprime algo en la pantalla, hay dos en este momento. Entonces, la primera, el Hello World, es la que se imprime aquí, y hasta que esta no ha sido ejecutada, no se ejecuta la segunda, que es el Hello JavaScript. Hasta ahí tenemos el modo síncrono, es decir, un proceso no puede iniciar hasta que el otro haya terminado. El modelo asíncrono maneja una función totalmente diferente. El proceso ocurre independientemente de los procesos que se estén corriendo en el programa en ese instante. Es decir, vamos a ver un poquitico más adelante el modelo síncrono, pero la diferencia es que mientras que en el uno el proceso el proceso no inicia hasta que el otro termine, en el asíncrono es totalmente diferente. No se puede iniciar el proceso sin esperar por el anterior. Pero entonces, en estos procesos de JavaScript, vamos a ver cómo lo realiza internamente. De pronto estos dos conceptos solemos pasarlos por alto, pero es importante tenerlos en cuenta. El ambiente, el environment del browser en JavaScript tiene dos componentes principales.
que son el heap y el stack. Como tal, el heap y el stack pertenecen a elementos dentro del navegador que permiten manejar datos, que es lo que básicamente manejamos cuando programamos. El heap es la región de memoria libre, es donde encontramos todos los objetos o todo lo que se crea dentro de el navegador, o en este caso dentro de la memoria. Al frente, señora. Okay. Disculpen. Entonces, como decía, ok, el heap al stack es un elemento importante dentro del ambiente de JavaScript. Entonces, tenemos que el heap es la región de memoria libre que tenemos para alojar todos los objetos o todos los elementos que creamos con el código JavaScript. Todo lo que se crea en JavaScript está determinado como objetos o elementos con los que podemos interactuar. Y el stack, o comúnmente llamado pila de llamadas, son los que albergan las instrucciones que deben ejecutarse. Es decir, indican qué parte del programa nos encontramos en cuanto a procesos. El stack, hagan de cuenta que es como una especie de librería en donde ustedes van colocando objetos uno encima del otro. Y asimismo, cuando vayamos a leer, por ejemplo, los libros que estén apilados, entonces vamos cogiendo el primero que fuimos el que colocamos. Perdón, el último que colocamos es el primero que leemos. Así que básicamente este es como el que ordena de qué manera tienen que ir estos procesos que se encuentran guardados en la memoria libre o heap. Entonces, ¿cómo funciona esa pila de llamadas? Tengamos en cuenta, por ejemplo, estas dos funciones, función greeting y la función sayHi. La función greeting, como tal, en este momento nos está devolviendo dentro de la misma otra función llamada sayHi. Y la función sayHi, por fuera de esta función greeting, nos está devolviendo un string o cadena de texto que dice hi false. Básicamente, lo que hace este call stack es que revisa cómo deben ir las funciones y cuál debe ejecutarse primero. Entonces, el proceso de JavaScript internamente dice, ok, estoy viendo en esta línea de código una función greeting. Entonces, vamos a coger esa función greeting y vamos a ponerla de la memoria, que es la que nosotros vemos aquí, y vamos a ponerla en el stack. Entonces, él dice, ok, vamos a llevar la función greeting aquí. Luego, el proceso de JavaScript se da cuenta de que retorna o devuelve una función sayHi. Esa función sayHi, JavaScript dice, o el proceso de JavaScript dice, ok, vamos a buscarla, vamos a buscar esa función sayHi y la encuentra. Y dice, ah, ok, aquí está. Entonces, la función sayHi la toma de la memoria y la pone de nuevo en el call stack. O de nuevo no, ingresa nueva al call stack. Ok. Entonces, ya hay dos funciones. Pero entonces, la función sayHi es la que se va, en este caso, a actualizar y va a decir, ok, esto ya está terminado, porque finalmente sayHi dice que nos devuelve esta cadena. Al devolverla, simplemente ella sale como tal del call stack y nos queda la función greeting. Esta función greeting, al ver o al darse cuenta la consola de JavaScript que ya está totalmente llamada, porque ya se llamó acá, entonces simplemente lo que hace es que sale del stack y el stack queda vacío. Esa es a grandes rasgos cómo funciona el heap, el stack. Básicamente hay que ver el stack como una especie de elemento que aloja lo que se encuentra en memoria y que ordena de qué manera tienen que ir las funciones o los datos que nosotros ingresamos dentro
del código. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros ejecutamos funciones o elementos dentro de JavaScript, hay diferentes procesos que se ejecutan y los mismos tienden a ser llamados de una manera ordenada. Esa manera ordenada es la que hace que el modelo síncrono funcione en JavaScript. Esto son a grandes rasgos, esto es un proceso bastante complicado de explicar, pero lo importante es que se tenga en cuenta esto, que hay una memoria libre y que hay un stack o pila de llamadas, que es la que ordena lo que nosotros colocamos en el código. Ahora bien, ya sabemos entonces nosotros que en el modelo síncrono, los datos van de uno en uno. El uno no puede iniciar sin que el otro haya terminado. Pero en el modelo asíncrono funciona de manera totalmente diferente. Y aquí ya entra lo que se denomina los callbacks. Los callbacks son patrones asíncronos en JavaScript que permiten ejecutar operaciones futuras una vez se terminen las actuales y estas lo hayan notificado. Generalmente los callbacks son funciones que tienen como argumento una función. Así que si nosotros podemos ver aquí este setTimeout es una especie de estructura interna del navegador. La estructura interna del navegador que nos permite la ejecución de callbacks una vez transcurrido un tiempo específico. Generalmente, cuando hablamos de patrones asíncronos, cuando nosotros hablamos de ellos porque algo toma tiempo de ejecutarse. Entonces, vamos a ver un ejemplo como es este, directamente en la consola. Entonces, permítanme yo. Vamos a hacerlo con esto. Ok. Ok. Aquí nosotros tenemos entonces primera línea, que es un console log que imprime el iPrintFirst. Después tenemos un callback. Recuerden que un callback es una función, es esta, que tiene como argumento otra función. Es una función dentro de una función. Y esa función nos va a retornar un console log que nos va a decir, hey, yo me voy a imprimir 3 segundos después. Este parámetro que nosotros vemos aquí, o esta propiedad, es los segundos que se va a demorar esta función setTimeout en que aparezca este console log. Y finalmente tenemos este último impresión de caracteres que es iPrintSecond. Básicamente aquí estamos viendo que, a diferencia del modelo síncrono, esto se va a imprimir primero, esto se va a imprimir posteriormente y después se va a imprimir esta operación 3 segundos después. Vamos a ver. Ahí vemos que esperamos 3 segundos y aparece el iPrint after 3 seconds. Y vemos que aparece primero iPrintFirst, que es este, el iPrintSecond, que es exactamente esta línea, y como ustedes pueden ver, 3 segundos después aparece este callback, que es el que nosotros vemos aquí. Este es el modelo asíncrono. Esta función, console.log, no tuvo que esperar a que este callback de aquí, o que esta impresión estuviera primero, puesto que puede ser ejecutado sin esperar a que este lo haga. Esa es la base de la asincronía en JavaScript, que puede ejecutarse otros eventos, otros procesos sin necesidad de esperar por los demás. Dentro de lo que se denomina el proceso del callback, puede ser usado de diferentes maneras. Casi todo toma tiempo en los callbacks. Entonces, la anidación de estos callbacks para generar código es lo que se denomina el callback hell, o es el infierno de los callbacks. ¿Qué es el infierno de los callbacks? Que es la unión o la anidación de
demasiados callbacks esperando el retorno del valor. Esto es lo que ustedes pueden ver aquí, un set timeout que imprime stage 1 completed. Después de ese set timeout se hace otro que imprime el stage 2 y sucesivamente, y cada uno con los diferentes segundos que se va a demorar. Esto mismo nosotros lo podemos ver acá si lo ejecutamos directamente en el código. En la consola, perdón. Y aquí nosotros estamos viendo que se va ejecutando. El stage 1 se ejecuta, el stage 2 se ejecuta, 2 segundos después aparece el stage 3 y por último aparece el stage 4, que equivalen a estos números. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y por último el stage 4 que se demora 4 segundos. Pero como toma tiempo, la anidación de esto es bastante compleja de asimilar, es bastante compleja de asegurar, porque no se puede leer fácilmente, es difícil de mantener. Esto es lo que nosotros denominamos anidación de callbacks o callback hell, que también se le llama la pirámide de la desgracia o el Hadouken, como algunos programadores la conocen. Hay una manera mucho más fácil de trabajar de manera asíncrona con los datos. Y por eso aparecieron las promesas. Las promesas en JavaScript son una implementación totalmente nueva que hacía o hace parte del ECMAScript 6. Y lo que hace es generar, es un objeto que representa una eventual finalización exitosa o con fallo de una operación asíncrona. Entonces, básicamente la promesa lo que nos dice es, ok, tú estás requiriendo algo y yo prometo que te voy a dar el resultado de esa operación, ya sea de manera exitosa o con algún fallo, pero vas a tener que esperar por ello. Esa es básicamente la base de la promesa. La promesa consta de 2 argumentos. Aquí vemos cómo se crea. Voy a intentar colocar esto más grande, que no sé cómo puedo hacerlo. Ok. Aquí vemos cómo se crea el template de una promesa. Entonces, se crea una nueva promesa con la palabra new promise. Dentro de la misma tenemos una función y esa función tiene 2 argumentos, que son el resolve y el reject. Dentro de esta función ponemos el código que nosotros consideremos que puede ser la promesa resuelta o la promesa que ha fallado. Vamos a ver esto de una manera mucho más sencilla en otro ejemplo, que es este. Perdón. ¿Cómo funciona aquí? Ok. Entonces, una promesa básicamente es el concepto de que cualquiera que sea el dato que tú estés requiriendo, la promesa te lo va a dar, pero a futuro. Esa es la manera en cómo funcionan las promesas. Y como tal, las promesas pueden ser resueltas o pueden ser no ejecutadas. Por eso se tienen los 2 argumentos resolve y reject. Aquí podemos ver un ejemplo de una promesa y vamos a ver este ejemplo de pronto. Por aquí tengo el código que esto genera. Entonces nosotros tenemos una nueva promesa y esa promesa como tal tiene un tiempo específico en ejecutarse, se demora 4 segundos. ¿4 segundos en qué? En definir este bloque de código que tenemos aquí. Entonces básicamente hacemos una operación sencilla de generar un número random y si ese número random es menor a 0.5, entonces la promesa está resuelta. Si no, si el número es igual o mayor a 0.5, entonces la promesa es fallida. Entonces vamos a ver
¿Cómo se genera esto? Ah, qué pena, antes de eso. Para resolver la promesa como tal, la promesa genera unos datos y esos datos tienen que ser analizados después de que ha pasado el tiempo. Por eso nosotros las promesas se encadenan junto con dos elementos que son el then y el catch. El punto then, el punto then hace que después de que esto ha sido analizado en el tiempo, podamos trabajar con la misma. Entonces, si la promesa es exitosa, entonces va a aparecer console log, la promesa ha sido aceptada. Y si ha sido denegada, si ha sido denegada, entonces utilizamos la propiedad catch, que nos va a decir que la promesa no ha sido ejecutada. Vamos a ver esto que nos da. Y 2 segundos después nos aparece que la promesa ha sido aceptada. La promesa como tal, aquí vemos que la promesa aparece con un estado pendiente antes de que aparezcan los 4 segundos. Entonces, la promesa nos está diciendo que el estatus de esa promesa ha sido resuelto. Es decir, nos pudimos comunicar con la promesa, nos podemos comunicar o básicamente la promesa ha aceptado el valor, pero todavía no lo ha resuelto porque no han pasado los 4 segundos. Una vez pasen los 4 segundos, analiza el código y nos bota o nos arroja el resultado positivo con .den, que es console log promesa aceptada. Esa es básicamente la función básica de las promesas. Vamos a ver si podemos generar que la promesa falle. Vamos a ver si falla. Aquí está. Entonces, la promesa ha sido rechazada. ¿Por qué? Porque esta condición, ustedes ven acá, no funcionó. Es decir, el número es mayor o igual a 0.5 y por ende la anuló y al anularla automáticamente el punto catch entra a funcionar. Y es así como la promesa nos bota o nos arroja el console log relacionado con el error. Ok. El tema de las promesas y de los callbacks hacen parte importante dentro de lo que se denomina el método asíncrono y del request y el response, es decir, de la comunicación que nosotros tenemos con el servidor. Básicamente HTTP o la web como tal funciona con esos elementos de recibir y enviar datos. Y ese recibir y enviar datos, generalmente ustedes conocen que si nosotros queremos que una página web nos muestre una información pertinente de alguna manera, entonces nosotros tenemos que darle clic en alguna parte y ese botón que nosotros le damos clic hace que se recargue absolutamente toda la página. Entonces, ese recargar página es el modelo de requerimiento a un servidor que nos devuelve ese servidor una información, pero con la obligación de que la página tiene que ser recargada. Hay una nueva tecnología, bueno, una nueva tecnología no, pero una serie de tecnologías que permiten que el requerimiento de información hacia el servidor no nos recargue la página. Caterine Ruiz ayer nos hablaba acerca un poquitico de Ajax y de cómo este funciona para no necesariamente cargar la página completa con la información que estamos necesitando. Y ese Ajax es no una nueva tecnología, ni es un nuevo código, ni es un nuevo lenguaje, sino que es simplemente la unión de varias tecnologías para la web que ya existen y que se combinan para crear aplicaciones dinámicas. Como vuelvo y digo, esta serie de tecnologías, esta unión de conceptos hace que sea mucho más fácil la experiencia de usuario porque hay mayor velocidad. Es lo que nos decía Caterine cuando entrábamos directamente a Google y nosotros digitábamos una dirección o alguna palabra y automáticamente nos aparecía
los hints o las palabras que podríamos estar buscando. Esas palabras que nosotros podríamos estar buscando que nos aparecen es Ajax, porque automáticamente estamos haciendo un requerimiento al servidor, pero no estamos recargando la página para que eso pueda aparecer. Entonces, Ajax utiliza, que por cierto, Ajax, su acrónimo simboliza Asynchronous JavaScript and XML. Aquí lo podemos ver. Synchronous JavaScript and XML. Ese Ajax utiliza las capacidades intrínsecas que los navegadores poseen. Los navegadores ya poseen la capacidad de hacer peticiones al servidor sin recargar la página y utilizan el formato XML, que es un formato para comunicación entre dispositivos digitales. Pero en el modelo actual de los sitios web o de las aplicaciones web, XML ya no es tan usado, sino que usamos ahora lo que se denomina JSON. De hecho, XML y JSON son dos formatos muy conocidos dentro del terreno de envío de datos, ¿sí? De servidor a servidor o de servidor a navegador. XML y JSON estructuran y dan formato a la información, ¿sí? Que nosotros recibimos del servidor o enviamos y que se generan para las aplicaciones web de manera dinámica. XML, que simboliza o que significa Extensible Markup Language, es el padre del HTML. De hecho, no sé si ustedes alguna vez alcanzaron a trabajar con XML and HTML, que era como se denominaba el doctype de principios de 2004, 5 más o menos, en donde la semántica y la estructura era totalmente diferente al HTML5 que nosotros tenemos ahora. Bueno, básicamente XML es eso, un lenguaje de marcado extensible y que es un lenguaje que no está predefinido como tal y por ende nos permite generar nuestras propias etiquetas, que es el que estamos viendo aquí. Este es XML. Si ustedes observan, es muy parecido a HTML. Es muy parecido, solamente que nosotros creamos nuestras propias etiquetas basadas en lo que necesitemos. Y el que ha reemplazado para realizar el proceso de Ajax es el JSON. El JSON es muy parecido también al JavaScript. Simboliza JavaScript Object Notation y es un formato ligero de intercambio de datos. Está basado en un subconjunto de JavaScript, aunque este es totalmente independiente del mismo. JSON tiene sus propias especificaciones, aunque ha tomado muchas cosas de JavaScript. Aquí aparece nuestro amigo JSON. No es JSON el de viernes 13, pero ustedes pueden ver aquí que es muy parecido a JavaScript. De hecho, es como si fuera un objeto de JavaScript que contiene una cadena de valores y de propiedades, perdón, de propiedades y valores. Y esto es lo que se hace para estructurar grandes cantidades de información que de alguna manera una API, ¿sí? O una URL nos bote a nosotros para poder trabajar con ella. JSON va a ser muy importante en lo próximo que voy a explicar, así que hay que tener en cuenta a nuestro amigo enmascarado, porque pasamos a las recuperación de datos o lo que se denomina fetch. ¿Qué es fetch como tal? Fetch es una API que poseen los navegadores que está basada en las promesas. ¿Recuerdan las promesas por acá arriba? Que si un dato nosotros lo requeríamos, entonces teníamos que esperar al mismo a que se resolviera, ya fuera de manera exitosa o fallida. Básicamente ese mismo concepto está aplicado en Fetch de una manera mucho más fácil o más ligera. Fetch toma como argumento obligatorio la ruta de acceso al recurso, que es la URL, que nosotros queremos de alguna manera recuperar información de esa API que nosotros queremos recuperar, ¿sí? Y es de vuelta como una promesa
que es resuelta por medio de una respuesta a dicha petición. Puesto en palabras sencillas. Fetch lo que hace es, por alguna manera, recuperar datos de esta API o de esta URL y con una promesa, que es la que estamos aquí, .then, básicamente pasa esa misma información y la coloca en una variable llamada response que posteriormente nosotros podemos ver o podemos imprimir. Vamos a hacer este pequeñísimo ejemplo aquí, directamente a la consola. Voy a utilizar esta dirección, esta API que ustedes ven aquí, creo que son los planetas o creo que son todos los personajes de Star Wars y ellos crearon una API para ello, así que vamos a usarla para el propósito que estamos buscando. Carguemos. Y aquí estamos viendo. Entonces, básicamente, Fetch como tal va a irse o va a leer la información que se encuentra dentro de esta API. Y posteriormente, cuando sea resuelta, ese es el punto .then. El punto .then no es nada más y nada menos que decir, cuando usted resuelva, cuando usted tenga el tiempo, o cuando haya terminado el tiempo de ejecución de usted haber realizado esta operación, entonces mándeme esa información al response y por favor imprímemelo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Y básicamente aquí vemos que la promesa está pendiente. Aquí está. Entonces, aquí estamos viendo que la promesa nos está diciendo, ok, estoy pendiente, si vieron el tiempo que tomó, ¿no? Entonces el tiempo que toma es el tiempo que se demora Fetch en ir hasta esta API y tomar toda la información correspondiente a la URL que nosotros estamos buscando o al recurso. Luego de que la información ha sido ya capturada, la pasamos a la variable response y nosotros la podemos imprimir o trabajar con ella. Entonces, ¿qué nos da response? Aquí nos está diciendo que response, que es la respuesta del mensaje o la respuesta del request o del requerimiento, tiene una serie de propiedades. Aquí estamos viendo todo lo que la respuesta nos da. Entonces aquí hay diferentes propiedades que hacen parte del HTTP request y response. Nos da el estatus en el que se encuentra en ese momento nuestro request, el estado en el que se encuentra la operación, o si pudo capturar la información, que en este caso es OK. Y aquí está básicamente lo que estamos necesitando, que es el cuerpo de la respuesta. En el cuerpo de la respuesta nosotros sostenemos la información que estamos buscando. Según lo que estamos viendo en la URL, estamos buscando los planetas de Star Wars. Supongo que es eso. Pero aquí todavía no hay ninguna información que nosotros podamos trabajar, porque incluso si nosotros le damos clic en este getter, nos encontramos con esa sorpresa, el readable string. ¿Qué nos está diciendo la promesa? Que él capturó la información, pero en el cuerpo del mismo encontramos que está empaquetado en lo que se denomina readable string. ¿Qué es readable string? Readable string hace parte de una API llamada string y es una gran cantidad de datos que se empaquetan para poder trabajar con ellos de manera eficiente. Eso es básicamente lo que nos está diciendo la promesa, que estamos viendo un contenido empaquetado que tenemos que desempaquetar de alguna manera. Tenemos que leerlo de alguna manera. ¿Y cómo leemos eso? ¿Se acuerdan de nuestro amigo Jason? Pues él vuelve y nos salva, porque al hacerlo, para trabajar con ese readable string, tenemos que pasar esos datos con el método JSON. Entonces, básicamente, después de que la respuesta ha sido aceptada, nosotros pasamos esa respuesta con el método JSON y posteriormente JSON
no puede ser impreso de inmediato porque necesita una promesa. Es decir, después de que JSON ha hecho todo el trabajo de leer esos datos, tenemos que pasar esos datos a un nuevo dato, ¿sí? A una nueva variable y ahora sí imprimirlo. Veamos eso directamente en la consola. Vamos a recargar aquí. Y aquí vemos, agregamos a la respuesta, agregamos el método JSON, otra promesa que nos dice, ok, una vez usted haya hecho su trabajo, por favor, páseme esto a una nueva función con una variable data e imprímalo. Vamos a ver qué tenemos. Ahí está pensando, está haciendo el request. Y una vez lo haga, tiene que darnos la información. Y aquí está la información. Aquí está. Entonces, ya nosotros estamos viendo qué es lo que contiene la respuesta. Básicamente contiene una serie de propiedades, contiene de dónde se está sacando esa información y aquí vemos los resultados. Este es lo que contiene esa app. Son todos estos planetas con los que podemos trabajar. Incluso nosotros podemos llegar, si queremos, y inmediatamente trabajar con los resultados. Nosotros, ¿qué pasó? Oh, coloqué donde no era. Qué pena. De hecho, no es aquí. Es aquí directamente. Y aquí vemos que esos son los planetas o la información que nosotros acabamos de sacar de esta URL una vez ya ha pasado por el Readable Stream, ha pasado por JSON. Ok, espero que todavía estén allí conmigo, que no se hayan ido. Ok, eso es un concepto que también hay que tener en cuenta y es que así como todas las promesas nos devuelven unos valores, pero no necesariamente este valor o este recurso no siempre va a estar disponible. Siempre va a haber algún error que la promesa va a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros le decimos al usuario, cómo le decimos a nuestra aplicación, qué pasaría si el recurso que nosotros estamos buscando no se encuentra o no encuentra no encuentra la página web o hay algún error en ese recurso? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo sencillo. Voy a irme a la consola. Y nosotros como promesa que es fetch, está basado en promesas, nosotros podemos trabajar con el punto catch, que es la manera en la que nosotros definimos qué pasaría cuando hay un error en la promesa. Entonces vamos a suponer que hay algún error o hay una página que nosotros no encontramos. Cuando nosotros le damos a esto Enter, automáticamente nos está diciendo, hey, hay un error 404 en tu página web. Perdón, en tu requerimiento hay un error 404. La página que tú estás intentando buscar, yo no la encuentro. Básicamente no encuentro lo que me estás diciendo. Pero aún así, miren que aquí el punto catch no funciona. Es decir, no nos aparece este console log. ¿Y eso por qué es? Es aparentemente sencillo, pero voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible. Fetch no reconoce el error a no ser que haya problemas directamente llegando a ese recurso o al servidor en donde se encuentra ese recurso. Es decir, el punto catch, que es el reconocimiento del error de la promesa con fetch, únicamente va a ser ejecutado
si el pedido de recurso no puede alcanzarlo. Es decir, cuando hay problemas de conexión de red o si el sitio no existe como tal o si el servidor no existe. Pero códigos de estado como 404 o error 500, que es el internal server error, no causan error como tal. O sea que no podemos usar el catch si de alguna manera fetch ingresa al servidor, coge la información, pero no la encuentra. Únicamente si él no puede ingresar al servidor como tal. Allí es cuando va a haber el error de catch. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo podemos entonces nosotros decirle a fetch, independientemente de si lo alcanzó el servidor o no, muestre el error con punto catch? Nosotros entonces hacemos una excepción. Básicamente lo que hacemos para solucionarlo es asegurándonos que la propiedad del código de estado HTTP no sea OK. Entonces, es decir, que si hay un error, que si hay códigos de estado 200 y 299, si estos no están bien, nos lance un nuevo error a través de la palabra clave throw y le agregamos un nuevo error, como vemos aquí. Vamos a ver si podemos hacer esto directamente en la consola. Veamos. Ok. Vamos a recargar. Entonces, aquí básicamente le decimos, fetch va a intentar alcanzar una dirección URL que no va a encontrar, pero se va a poder comunicar con el servidor. Por ende, entonces lo que vamos a hacer es que luego de que él haya procesado la información, entonces dentro de esta promesa vamos a hacer una excepción, perdón, vamos a hacer una condición. Si el resultado o la propiedad de response, la propiedad OK de la respuesta de HTTP es OK, es decir, si no está bien, si él no alcanzó si alcanzó a comunicarse con la URL, pero no recibió lo que necesitaba, entonces nos lanza un nuevo error con el código del error y el estatus actual. Entonces, automáticamente esto va a ser actualizado y vamos a ver el punto catch. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Y efectivamente, ahora sí, nuestro console.log, something wrong with fetch, funciona acertadamente. Entonces, aquí estamos viendo something wrong with fetch y estamos imprimiendo el error, que es un status code error 404. Ok. Ahora pasemos a otra manera de obtener recursos de una URL y es con una librería externa llamada Axios. Axios es una librería externa basada en promesas, igual que Fetch, que permite trabajar y consumir datos de una API y posee dos diferencias clave con la API de Fetch. Básicamente, con Fetch necesitábamos utilizar el .json para poder leer el readable string, si ustedes recuerdan. Con Axios no necesitamos realizar ninguno de estos elementos para poder leer el data que nos llega de manera directa. Y además de eso, cuando hay un error en el pedido del recurso, Axios maneja directamente el método catch sin necesidad de evaluar el código de estado HTTP, que fue lo que hicimos acá, sin necesidad de hacer este if para poder trabajar con los errores, porque él va a reconocer que sea que alcance el servidor, o sea que lo alcance y no encuentre la página, va a mostrar el punto catch, sí o sí. Para trabajar con Axios, obviamente como es una librería externa, se necesita agregar la URL del documento, la URL de Axios, pues ya podemos bajarlo por medio de Yarn, podemos utilizarlo por medio de NPM, pero si queremos hacer algo muy rápido, podemos colocarlo directamente
en el script de la página web en la parte de abajo y la dirección que apunta a ese ¿qué? A ese script. Entonces, voy a colocar por acá. Vamos a ver si puedo. Entonces, si vamos a trabajar con Fetch, perdón, con Axios, entonces un pequeño script aquí en donde se encuentra la dirección en donde CDN, donde podemos trabajar con él. Eso es básicamente lo que podemos hacer con Axios porque es una librería externa, por ende ella va a trabajar únicamente con recursos externos. Entonces, Axios, vamos a volver a reproducir el anterior ejemplo, pero con Axios. Axios es muy sencillo, simplemente la palabra Axios, el punto get, que es como si estuviéramos haciendo un fetch, la dirección electrónica, perdón, la API, luego la URL, estamos solicitando, y de allí lo mismo, una promesa, y el punto catch para manejarlo, si hay algún error. Si ustedes pueden ver, miren que no es necesario colocar el data.json para poder manejar el readable string. Este automáticamente lo hace. Aquí ustedes pueden ver. Automáticamente nosotros nos da lo que buscamos, nos dan los datos de manera directa, sin necesidad de realizar el paso previo que era utilizar el punto JSON para poder trabajar con los datos. Esto nos lo da de manera automática. Y si de alguna manera hay un error, no es necesario utilizar el if que usamos previamente, porque automáticamente nos va a imprimir el punto catch. Aquí está. Error request fail with status 404, que es este error que nos está arrojando. Esas son las dos principales características de Axios. Es casi lo mismo que Fetch, solamente que, pues, digamos que le agrega un poquitico de azúcar sintáctica para poder manejarlo de manera mucho más sencilla y, digamos que mucho más corta. Dentro de lo que se denomina JavaScript, en sus especificaciones y en su versión 2017, que es la ES7, se agregaron dos palabras claves dentro de los elementos de JavaScript, que es el async y el await. Básicamente, esas mejoras se hicieron para trabajar con el código asíncrono, haciéndolo mucho más fácil de escribir y de leer. Dentro de las mismas tenemos las funciones asíncronas, que son las assign functions, y la palabra clave await, que es la keyword await. Vamos rápidamente cómo funciona estos dos. Assign es una palabra clave que va enfrente de una función. Y básicamente lo que hace es que vuelve una función sencilla, la vuelve asíncrona. Es decir, el valor que nos retorne esa función con assign ya no nos va a devolver un valor neto, sino una promesa. Entonces, como ejemplo, vamos a ver esa función sencilla. Simplemente es una función que adhiere dos números y que evalúa si alguno de los números no es un número, entonces devuelve un error. Tiene que ser básicamente un número para que pueda cumplir con la función. Entonces, si nosotros hacemos el llamado add y colocamos 3 y 7, básicamente esto nos va a dar 10 de manera automática. Nos va a retornar 10 de manera automática. Pero ¿qué pasaría si esto mismo yo lo manejo con una función assign? O si le agrego la palabra assign al frente de la función. Básicamente, si yo me voy a 3 y 7, él me devuelve una promesa.
Y esa promesa me devuelve el estatus que ha sido resuelto y de una vez me devuelve el valor como 10, pero como promesa. ¿Sí me entienden? Esta es la manera en la que una función sencilla puede ser catalogada como una función que nos va a retornar una promesa a futuro, es decir, nos va a devolver el valor, pero a futuro. El await, que es otra de las palabras clave, funciona directamente con las funciones asíncronas y lo que hace es manejar más bien el modelo asíncrono, lo maneja de manera síncrona. Es decir, si nosotros tenemos una promesa o tenemos un requerimiento que estamos pidiendo, básicamente cuando nosotros le colocamos la palabra await enfrente de ese requerimiento, él mismo únicamente va a poder arrancar el código que está después de esto, va a esperar. Es decir, el requerimiento va a tener que esperar hasta que el mismo sea resuelto. Hagan de cuenta que esto es como tener el punto then aquí. Luego de que esto ha sido básicamente resuelto, entonces espere hasta que esto se resuelva y ahora sí, imprímame los datos. El await es una manera mucho más fácil y mucho más rápida de escribir código asíncrono sin necesidad de colocar el punto then. Es la principal característica del await. Ok, hasta ahí hemos visto algunos elementos del JavaScript anterior, más que todo en las, ustedes vieron en las funciones, en donde nosotros vemos las funciones de manera directa llamadas de manera literal. ECMAScript agrega, o el ES6, que es el JavaScript moderno, agrega nuevas funciones para trabajar con el con las funciones JavaScript y también le agrega funcionamientos diferentes, implementaciones. Básicamente, ¿qué es ECMAScript? ECMAScript es una especificación del lenguaje de programación JavaScript y que fue publicado aproximadamente en 1996, el primer ECMAScript. ¿Sí? Obviamente, como lenguaje, él fue evolucionando y alrededor del año 2015 hubo no una decisión, pero sí hubo como unas mejoras importantísimas, nunca antes vistas en JavaScript, y por ende se le denominó a esto como el nuevo JavaScript. Entonces esta especificación ECMAScript número 6 se acorta a ES6, por eso es que nosotros vemos que ES5 es desde 2015 para abajo y el ES6 es desde 2015 para arriba con las especificaciones anteriores. Ya hemos visto algunas cosas de incluso ES7, del ECMAScript 2017, como por ejemplo la wait y el async. Veamos ahora a nivel sintáctico qué fue lo que agregó ES6 para poder trabajar con JavaScript de una manera mucho más fácil. Lo primero que agregó, o lo más importante, lo que podemos ver más fácil, es cómo se definen las variables. Generalmente nosotros definíamos una variable en JavaScript, pues obviamente definíamos una variable con var. ¿Sí? Esa era la forma más fácil, o más fácil, no la única manera que había de definir una variable en JavaScript. Con el ES6 se agregó la palabra clave let. ¿Por qué se utilizó la palabra let o por qué se definió que la palabra let tenía que ir? Tenía que cambiarse el anterior keyword var. Porque var tenía demasiadas inconsistencias. Una de ellas era que básicamente let var podía cambiar las variables después de haber sido asignadas. ¿Sí? Otra cosa que también pasó es que con var tú podías acceder a las variables dentro de, ¿cómo explicar esto?
variables que iban dentro de un bloque de código específico. Voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí directamente. Aquí. Entonces, básicamente, si tenemos con var, tenemos un loop en donde y por último, esto. Bueno, con var pasaba lo siguiente. Nosotros definíamos en un loop, por ejemplo, definíamos una variable i, que esta es el counter del for, y se imprimía esa variable i dentro de estos curly braces. Estos curly braces, o creo que son brackets, no recuerdo cómo se llama en español. Los curly braces hacen parte de un bloque. Esto hace parte de un bloque y vamos a imprimir la variable i, que es esta misma, y por fuera de ese bloque podíamos acceder a esa misma variable i, que es la que estaba acá. Entonces ustedes ven que outside the loop es este, y el console log de del contador es este de aquí. O sea que básicamente pues, nosotros podemos acceder con var a las variables que se encontraban dentro de su propio bloque. A diferencia de let. Let ya no nos permite hacer eso. Si nosotros definimos esto con let, let única y exclusivamente define variables dentro de su bloque en específico y no podemos acceder a ellas por fuera de la misma. Nosotros hacemos esto, nos imprime, obviamente, la variable i que está dentro de los curly braces, o sea, dentro de su bloque, pero ya por fuera no podemos acceder ahí porque nos va a decir que hay no está definido. ¿Por qué? Porque básicamente JavaScript no encuentra que este i esté definido por fuera de este bloque. Esa es una de las diferencias que tiene el let y el var. Esas son una de las características principales que tiene. Otra palabra clave que también se utilizó, o que también está cambiando, o que se está manejando, es la palabra const, que también es una manera de definir variables. Que maneja lo mismo que let, pero agrega dos cosas importantes. La primera es que, como tal, la palabra const, que significa constante, simboliza que esta no puede ser cambiada en el tiempo. Es decir, si yo defino una variable con const, por ejemplo, aquí que nosotros vemos que esto es un objeto que contiene unas diferentes propiedades y sus valores, más adelante nosotros no podemos cambiar esa variable agregándole otro valor porque es una constante. Aquí vemos que el error que nos arroja es la asignación a la error. Hay una asignación a una variable que es constante. Y como tal, let, const maneja los mismos elementos que let. No permite trabajar con variables que estén por fuera de su contexto. Otros elementos que manejó el ES6 fueron las funciones tipo flecha o las arrow functions. Consideremos, por ejemplo, este ejemplo que nosotros tenemos acá. Voy a intentar hacer esto de manera directa. Consideremos por un momento esa función. Esa función básicamente tiene
se llama getInfo, tiene dos argumentos, name and age, y lo que nos va a devolver es el nombre, un string, y concatenándolo con la variable que nosotros definamos aquí y la edad que nosotros definamos. Si nosotros llamamos, por ejemplo, getInfo, y definimos un nombre, y definimos una edad, esto es lo que básicamente nos va a arrojar. Con las operaciones tipo flecha, con las arrow functions, podemos hacerlo de manera totalmente distinta. Podemos incluso acortar la manera en cómo nosotros vemos esta información. Por ejemplo, podemos colocarla toda en una sola línea, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Nosotros podemos en una sola línea colocar toda esta información y si es un solo valor el que nosotros vamos a definir, incluso podemos editar el return y colocarlo todo en una sola línea. Y incluso, si el argumento es, si hay un único argumento en la función, entonces podemos obviar el paréntesis, suponiendo que no estuviera age, y dejarlo solito, para que quede totalmente único y sea más legible. Por último, ES6 agregó lo que se denomina los template strings. Lo que nosotros definimos aquí, esto que es, esto que nosotros hemos definido aquí, que es algo tan largo que tenemos que concatenar directamente con el más y un espacio para que haya la posibilidad de legibilidad. Con el template string, lo único que hacemos nosotros es colocar las comillas le denominan las comillas francesas que se encuentran en el teclado norteamericano, se encuentran debajo del escape, y con marcadores agregar simplemente la variable name y la variable age directamente sin necesidad de concatenar con el más. Igual aquí también tenemos un ejemplo. Tenemos una constante que llamamos base URL y definimos esa base de URL como la URL base y cuando vamos a hacer fetch, simplemente utilizamos esa variable para reemplazar elementos que son existentes o que están repetidos y así evitarnos altos, pues, largos periodos de codificación, por así decirlo. También se agregaron nuevas características y sintaxis, por ejemplo, a los objetos. Si las propiedades, por ejemplo, de los objetos son idénticas, se pueden omitir. Aquí tenemos una función que básicamente, una función que retorna un objeto y ese objeto tiene una variable name, una propiedad name con un valor age, y age con un valor age también. Si estos son iguales, con ES6 simplemente lo que podemos hacer es colocar únicamente la propiedad y nos queda mucho más fácil y mucho más legible. Y también la propiedad computada. La propiedad computada es agregar propiedades a objetos por medio de variables. Entonces, aquí generalmente lo que se hacía era definir una variable con el nombre nacionalidad y para agregarla dentro de este objeto, que hacíamos llamar el objeto persona y con bracket agregar la propiedad add property y el valor que se define. Con esto, que es un poco más largo, ya no es necesario con ES6, sino que simplemente lo hacemos de manera directa dentro del código. Agregamos add property con brackets y automáticamente agregamos el valor que queremos que ésta tenga. Y por último, tenemos la desestructuración de arrays y de objetos.
esta desestructuración de arrays y de objetos es un tema bastante largo, pero básicamente lo defino como que para trabajar de una manera mucho más simple y crear código más legible, nosotros podemos crear o podemos sacar podemos sacar las propiedades de un objeto, ¿sí? Y definirlas en otras variables. Con ES5 lo hacíamos de esta manera, definíamos la variable y llamábamos el objeto y su propiedad, pero directamente con ES6 podemos llamar la variable con const, con let, como ustedes deseen, y por medio de un template de string, llamar las respectivas propiedades que tiene el objeto y darle igual al objeto que estamos llamando. Igual pasa con los arreglos. Si tenemos unos arreglos, podemos definir cada uno de esos arreglos, cada una de las propiedades, perdón, cada uno de los textos que está dentro del arreglo y definirlos directamente en una variable totalmente distinta. Chicos, básicamente eso es lo que este curso rápido, súper rápido de JavaScript en su sección de conceptos de JavaScript asíncrono y JavaScript moderno nos dio. Algunos conceptos son bastante complejos de entender de principio. Tal vez algunos que ya han manejado JavaScript hayan comprendido un poco lo que en general se decía aquí. Pero la idea era precisamente eso, dar como un vuelo de pájaro de lo que este curso pues tenía y que haya quedado alguna información para ustedes que sea en particular ayuda para futuros proyectos. Eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, muchas gracias a Héctor. Voy aquí, pues, mutearte. No funciona. Bueno, muchas gracias Héctor por la presentación. Si tienen preguntas, entonces los invito a hacerlas. Yo personalmente, pues le vi muchas cositas por ahí que normalmente uno no está o deja de usar o de pronto conceptos que uno obvia. Hoy digamos que fue muy útil ver varios conceptos, sobre todo en la parte asíncrona y cómo funcionan bien a fondo. Entonces, muchas gracias Héctor por la presentación. Yo, bueno, realmente no tengo preguntas, creo que quedó todo bastante claro y creo que ya, y bueno, hay cosas que a uno le quedan como inquietudes. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, de hecho yo sí tengo una pregunta. Ya pues más interna. Pues primero que no recuerdo hace cuánto fue que se hizo cosa que hiciste este curso. Y si has visto, has tenido que aplicar alguno de los conceptos que has visto desde ese entonces en los proyectos que hemos estado trabajando hasta la fecha. Bueno, básicamente este curso se demoró en hacerse porque era bastante extenso. De hecho, saqué únicamente los conceptos pues, que yo considero que me iban a servir para los proyectos de swaps. Como tal, varios de los mismos funcionaron más que todo para el terreno de Vue, para tener en cuenta más que todo cómo se gestiona las funciones o la nueva forma de escribir las funciones. Es algo importante porque pues, básicamente Vue y React manejan ES6. De hecho, ellos manejan siempre JavaScript moderno, por ende es tan moderno incluso el JavaScript que ellos manejan que se necesita otros wrappers, otros recursos como por ejemplo Babel, que es lo que usa para poder
desarrollar pues este JavaScript que lo pueda entender el navegador. Entonces sí, varios de los conceptos, más que todo en la parte de las funciones, y el nuevo JavaScript me sirvió mucho para los conceptos y para los trabajos que estoy trabajando con Vue. Hice algunas cositas, algunos ejemplos prácticos, pues que no tuve el tiempo de mostrarles, de pronto con más antelación lo haría, de cómo se puede manejar el tema de las promesas, el tema de el JavaScript con asíncrono con fetch y con Axios, y la diferencia que hay entre Axios y fetch. Abuelo de pájaro podría decirlo más adelante, pero sí, hubo varias cositas que me sirvieron para los proyectos. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, solamente me queda decir que creo que la presentación incluyó varios conceptos, incluso sí, que de pronto a veces pueden ser confusos, sobre todo, por ejemplo, creo que a más de uno le ha causado dolor de cabeza las promesas que manejan a veces, bueno, se acostumbran a manejar, pues sobre todo, por ejemplo, Axios, que es tan popular, que también lo explicó Héctor, puede ser muy confuso para una persona que viene a programar, sobre todo del mundo síncrono. Entonces, yo creo que aquí queda una muy buena referencia para todos para consulta, para futuros desarrolladores que quieran estar, o sea, que quieran trabajar con JavaScript. Aquí hay, obviamente esto no es como para aprender JavaScript, porque para aprender JavaScript, pues bueno, ya es otro camino de pronto anterior, quizá, o bueno, en general hay que aprender un lenguaje de programación, entonces si no sabe un lenguaje de programación, puede que este pueda ser un buen lenguaje primero de programación, que siempre recomendamos que si es para aprender a programar desde cero, es mejor empezar con Python, que Python, pues por defecto no es asíncrono. Pero en el mundo asíncrono, digamos que JavaScript funciona bastante bien, pues pensando también en que ahorita también es un lenguaje del lado del servidor y pues que tiene la ventaja JavaScript que ayuda o sea, que se implementa o normalmente se usa en el navegador. Entonces a todos los que desarrollamos, sea como sea, nos toca que aprender JavaScript. Entonces la invitación es que si por X o Y razón cualquier desarrollador, sea front, sea back, no maneje estos conceptos o de pronto le quedó la duda o de pronto sí lo entendieron, pero les gustaría como reforzar más. Digamos que estos son conceptos que todos deberían de saber y pues si tienen dudas pregúntenle a Héctor, ya sea después y bueno, y también servirá para ayuda para otros desarrolladores que deberían tener también esos conceptos, tanto los conceptos o las cosas, lo que explicó ya Caterina, como esto. Quizá de pronto que hay un huequito de la parte de conceptos o de pronto algo previo en esa parte de JavaScript, pero suponemos que los desarrolladores normalmente tienen ese concepto, más que todo para las personas nuevas. De pronto, si les interesa, pues ya pueden consultar a ver qué otros recursos o qué otros cursos de pronto hay disponibles ahí para que lo sigan. Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco a todos por la asistencia y pues bueno, nos vemos en un próximo, ¿cómo se llama esto? Una próxima presentación. Screencast. Screencast, sí, como sea. Ahora con el coronavirus de pronto todo debe ser así, no se puede hacer nada presencial. Entonces por ahí lo estaremos publicando cuando lo tengamos, hay que hacer unas cuantas ediciones de algunas interrupciones. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, gracias.